Yo me siento como en casa aquí, si bien ya hace un tiempo que no estoy y veo gente nueva. Estoy muy contento de estar aquí junto a mi esposa. Muy bien, estamos monitoreando todo el tiempo los informes de la salud de nuestro querido Pastor Enrique. Y él es tan famoso que todo el mundo ora por él, porque lo conoce todo el mundo. Realmente Enrique es muy amado por nuestras iglesias y estamos unidos por el ministerio ante su palabra, ¿no? Ese es nuestro brazo extendido hacia afuera. Como pastores estamos sirviendo a nuestras iglesias, tenemos un corazón local, pero los pastores no podemos simplemente conformarnos con una visión local. La visión del Nuevo Testamento es global y debemos mirar hacia afuera. Y una de las formas de mirar hacia afuera, y el Señor nos ha guiado en esto, es el ministerio ante su palabra. ¿Bien? Y todo el tiempo Dios hace cosas. Realmente a veces los pastores nos olvidamos de compartir. Somos descuidados en eso, por lo menos hablo por mí mismo. Y cuando lo recuerdo lo hago de las cosas que pasan fuera de las conferencias. Las conferencias son los eventos así visibles, pero ante su palabra hace un ministerio silencioso de comunión con pastores una vez por mes. Tenemos 3 llamadas, 3 grupos de pastores de diferentes lugares del mundo y Dios sé que está haciendo algo precioso a partir de esa comunión. Y todo lo que se gesta después, fuera de las llamadas, porque son pastores que están en comunión permanente. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él hace y nos une un especial afecto por la iglesia de Citibel. Y vamos a orar por el pastor Enrique una vez más. Sé que lo hacemos permanentemente, pero Dios está detrás de esta prueba. Así que vamos a orar una vez más y también una vez más por la palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias porque si no creyéramos que detrás de nuestras pruebas estás tú, sosteniéndonos como cantábamos, tú nos sostendrás en tiempos de dolor, Señor, como estás haciéndolo ahora en la vida de Enrique y su familia. Señor, glorifícate. Sabemos que Enrique no será el mismo después de esta prueba, como hemos leído, hemos escuchado recién. Tú lo fortalecerás, lo restaurarás, le animarás, lo confortarás, harás cosas preciosas, Señor, a partir de esta prueba. No solo en su vida, sino por medio de su vida a la iglesia, al ministerio. Señor, bendice su familia, sostén a su esposa, a sus hijitas y también a su congregación aquí. Señor, usa tu palabra ahora, Padre, para ministrarnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 5. En los primeros versículos, si siguieron la lectura bíblica, nuestro hermano Mauricio, en los primeros versículos, Pedro se dirige a los pastores para animarlos. Es un tiempo especial para la iglesia. Cuando Pedro escribe su primera epístola, estamos en el tiempo en el cual le podríamos llamar la primera persecución por Nerón, año 64 aproximadamente. Es el tiempo en el cual el autor de esta carta, Pedro, fallece en manos de Roma. Pablo también muere en manos de Nerón. Así que esos son los días de hostilidad contra los cristianos. Si bien recién comenzaba, se estaba extendiendo desde la capital hacia las provincias, y de alguna forma esta epístola es para preparar a la iglesia para cuando esa hostilidad se intensifique, ¿está bien? Así que es un clima enrarecido y los primeros versículos de alguna forma es una exhortación a los pastores a no menguar, sino a continuar con la tarea de pastorear la iglesia. Y lo hace en presencia de la iglesia. Esta exhortación a los pastores es dirigida a los pastores en primer lugar, pero en presencia de la iglesia, porque ustedes saben, esta epístola era de lectura pública.
Luego, en el versículo 5, se dirige el apóstol a los más jóvenes. Así que pasa de los ancianos a los más jóvenes. Y podríamos confundirnos que los ancianos de los primeros versículos son ancianos en el sentido de edad, pero no es la posición de ancianos, es decir, los pastores. Son sinónimos, obispos, pastores y ancianos. Pero ahora en el versículo 5 habla de los más jóvenes, parecería como un contraste, pero no es un asunto de edad. No había ese tipo de divisiones en esos días, sino que aquí, de todas las posibilidades de interpretación, la más probable y sujeta al contexto es que se trata de hombres jóvenes que se estaban desarrollando cerca de los ancianos en el servicio a la iglesia. Y me conforma esa interpretación porque es la vida de la iglesia. En toda congregación están los ancianos, pero vemos cómo Dios va, si la iglesia es saludable y los ancianos tienen la visión de formar a otros ancianos, porque así debe ser, toda congregación tiene esas dos líneas, los ancianos y los que se perfilan en la postura de ancianos, es decir, son jóvenes con dirección hacia el pastorado. Así que son obreros jóvenes con proyección a ser futuros ancianos. Es la postura de algunos excelentes comentaristas. Bien, entonces tenemos los ancianos, podríamos decir los posibles jóvenes, obreros, candidatos a el pastorado, pero el mandato no se queda allí, luego se extiende a toda la iglesia. Versículo 5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, traduce las Américas, me parece que la mejor traducción sería a los ancianos, pues la misma palabra, hablando de los pastores, y todos, subraye ahí, y todos revestidos de humildad. Es decir, comenzó por los pastores, luego a los futuros o posibles pastores, y luego añade a toda la iglesia. Y todo este grupo de gente, que es la vida de la iglesia, dice revestidos de humildad. Así que el pasaje claramente muestra de qué se trata. Se trata de la humildad, el trato humilde de unos con otros, más allá de la posición, la que tiene el pastor o los pastores, las que podrían llegar a tener algunas personas, y la membresía en general deben vestirse de humildad. Ahora, ¿cómo se ve reflejada esa humildad? No es por la manera que uno viste o de la forma que uno llega a la iglesia. Podríamos decir, esa persona es humilde porque no tiene cómo venir, vino caminando. O ese no es tan humilde porque vino en un auto bastante caro. No tiene absolutamente nada que ver ese tipo de estándares para hablar de la humildad, para medir la humildad. Esta vestimenta, porque es una metáfora, la vestimenta, revestirse de humildad, se ve reflejada, si ustedes observan en la palabra de Dios, primera de Pedro 5, estamos considerando este pasaje, se ve reflejada en la sumisión de unos a otros. ¿Cómo se ve la humildad en la vida de los ancianos? ¿Cómo se ve la humildad en aquellos que podrían llegar a ser ancianos o pastores? ¿Cómo se ve la humildad en todos, es decir, en todos los demás, en la iglesia en general? Por la sumisión. En los primeros versos vemos que los ancianos muestran su humildad. ¿En qué sentido? Como hemos escuchado en la lectura, no se enseñorean de la iglesia. Y eso es tan claro en las Escrituras, pero es tan difícil encontrar iglesias donde los pastores son humildes y no se enseñorean de la iglesia. Entonces, ellos no se enseñorean de la iglesia porque es el rebaño de Dios, está muy claro ahí, ¿no?
los primeros versículos. Y la forma de relación de los ancianos con la congregación la vemos en el matrimonio. Hay un paralelo en la misma epístola con el matrimonio. En el versículo 5 comienza con una palabra y es la palabra asimismo. Y Pedro ya usó en 2 ocasiones esta palabra asimismo. La usó 2 veces anteriormente en esta carta y la usó de una forma muy similar que nos puede ayudar, arroja luz aquí en el capítulo 5. Vamos hacia atrás al capítulo 3 y encontramos el primer uso de la palabra asimismo, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Se dan cuenta? Es una relación de sumisión. Versículo 7 encontramos el segundo uso, dice, y vosotros maridos igualmente, es la misma palabra, o asimismo, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Entonces, el mandato a las esposas es sujetarse al liderazgo de sus esposos, pero inmediatamente después, para que no haya malos entendidos, el mandato a los esposos es no aprovecharse de esta sujeción voluntaria de sus esposas, sino que frente a esa sujeción, ellos, los esposos, deben liderar a sus esposas sensiblemente. Entonces, el mensaje es muy claro. Tomen esa idea del matrimonio y ahora llegamos al capítulo 5. Esa convivencia, esa sujeción es a un liderazgo de amor y servicio, sensibilidad, nunca una sujeción a un liderazgo abusivo. De la misma manera lo vemos aquí en capítulo 5. Los ancianos no deben abusar de su autoridad. Deben liderar sensiblemente con una actitud de siervos. Y de la misma manera lo vemos en el matrimonio. Los jóvenes del capítulo 5 y finalmente toda la iglesia debe tener esa misma actitud humilde de sumisión. La sumisión, hermanos, es una actitud del corazón. No es algo simplemente forzado. Alguien puede aparentar ser sumiso en su trabajo, pero en su corazón, en su mente, hay una rebeldía, una resistencia hacia sus jefes, hacia la autoridad. Esta autoridad se debe recibir desde el corazón y la humildad se refleja en una sumisión de corazón. Entonces, ¿cuál es el ambiente aquí? Toda la congregación genera a partir de esta actitud del corazón justamente un ambiente de gracia y de servicio. Esa atmósfera de humildad que se ve en la gracia, en el servicio, en relaciones humildes, es una pequeña burbuja del cielo en la tierra. Porque eso no se da en ningún otro sitio. Eso se puede observar en la iglesia y en los hogares de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Eso no lo encontrarás en ningún club, en ninguna sociedad de fomento, en ninguna asociación benéfica, no lo encontrarás en la Cruz Roja, en ningún otro sitio. Eso lo encontrarás en la vida de los cristianos. Y no hay razón para cambiar el sentido cuando llegamos aquí. Observen el versículo 5, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores o a los ancianos, y la palabra es la misma para referirse a los pastores, y no hay razón para cambiar el sentido. Es un mandato en el contexto del gobierno de la iglesia, de la vida de la iglesia, de la relación de los miembros unos con otros y de las relaciones en el liderazgo. En todos los niveles se debe observar estas mismas relaciones humildes. Entonces,
esta es la manera que Dios quiere que su iglesia conviva. Es una relación de humildad. Y si el pasaje habla de humildad, entonces también el pasaje habla de su contraste. Nuestro orgullo. Nuestro orgullo pone en peligro la unidad de la iglesia. Nuestro orgullo pixela la imagen de Cristo en la iglesia de Cristo. Dice, observen, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta la contracara aquí? El pastor y teólogo Jonathan Edwards dijo que el orgullo es el primer pecado que entró al universo y el último en ser arrancado. Es el enemigo más obstinado de Dios. Y si somos honestos, ¿de dónde vienen todos nuestros problemas interpersonales? De nuestro orgullo. Por lo menos hablo por mí mismo, quizás no sea el caso de ustedes. Pero creo sinceramente que es el caso de todos. Todo problema tiene su raíz en el orgullo. Y la iglesia no es la excepción. Y este pasaje es muy, muy confrontativo porque habla de la actitud de Dios hacia el orgulloso. Pedro en primera instancia se dirige a los jóvenes, pero inmediatamente se extiende a toda la iglesia. Y todos sumisos unos a otros. Entonces es muy probable, simplemente como una especulación, porque no lo podemos saber, pero es muy probable que había cierta tensión en el liderazgo entre los ancianos y los posibles ancianos, jóvenes, futuros líderes, podría estar siendo afectada la iglesia. Porque esto sucede, hermanos. Esto sucede. Hay dos imperativos aquí para los jóvenes y para todos. Dice, estad sujetos y revestidos de humildad. Son los dos imperativos del pasaje. Estad sujetos y revestidos de humildad. Y están de la mano los dos. Al leer la letra chica aquí, podemos suponer que los jóvenes estaban teniendo luchas con su arrogancia. Ellos estarían posiblemente, es una suposición, pensando así: nosotros no haríamos así las cosas. Porque es la tentación. Y la raíz, si uno monitorea la raíz del orgullo, es Satanás. Cuando él, muy cerca de Dios, cayó. ¿Por qué? Porque comenzó a pensar, ¿cómo me gustaría estar en el lugar de Dios, en el trono de Dios? Y de alguna forma, la tensión que se puede observar aquí es que los jóvenes comenzaron a resistir la autoridad de los ancianos, diciendo, nosotros haríamos mejor las cosas. Cuando yo era muy joven, siempre soltero, decía, yo creo que sería mejor esposo, pero era soltero. Y si no, pensaba, yo creo que sería mejor padre, pero no tenía hijos. Y de alguna forma el orgullo tiene esa manifestación. Nosotros no haremos así las cosas. Cuando yo me case, jamás voy a tratar, pero es un asunto incomprobable. Es una característica de la juventud. En definitiva, el mensaje oculto aquí es nosotros, en el corazón de estos jóvenes, nosotros sabemos cómo se deben hacer las cosas. Los ancianos no. Es el menosprecio hacia la autoridad, pero la raíz es el orgullo. Yo predicaría mejor, yo lideraría mejor, yo administraría mejor, yo sería mejor, pero la raíz es el orgullo. Y es un pecado, es una actitud que pixela la gloria de Dios. Ya en el versículo anterior nos dice, ¿quién es el jefe de los pastores? Y por conclusión, hablando de Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, que han
que han los pastores de recibir recompensa por mano de Él, eso nos dice a quién han de rendir cuenta los pastores por la iglesia, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Así que Dios tiene la palabra final, y la palabra final es: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Así que la respuesta es muy obvia. Ellos fueron puestos por Dios con todas sus debilidades, con sus limitaciones. La actitud que Dios quiere son los pastores que Dios ha puesto, por lo tanto yo voy a sujetar mi corazón a honrarlos y seguirlos, porque ellos darán cuenta al jefe de los pastores. Esa es la idea de príncipe de los pastores. Muy bien, así que posiblemente esta tensión se originó por el trato de los ancianos, sí, porque los ancianos son pecadores. Pero si el trato de enseñorearse de la iglesia resultó en la reacción de estos jóvenes de resistir la autoridad, en última instancia el problema es el orgullo también. Es el problema de fondo, el orgullo. Así que Pedro primero corrigió a los ancianos. Esto es consejería epistolar. Corrigió a los ancianos y luego corrigió a los que estaban resistiendo su autoridad y luego a toda la iglesia. ¿Cómo se solucionan los problemas de este tipo? Dice: vístanse de humildad. ¿Bien? Así que, como dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Había una tendencia en los días del Nuevo Testamento a menospreciar a los jóvenes. Y realmente, si hay una forma en que el orgullo se manifiesta es cuando nos menosprecian. Pero si estamos en una actitud de humildad delante de Dios, el menosprecio no debería hacer que surjan emociones de arrogancia o actitudes de arrogancia. Porque en última instancia, si estamos muertos a nuestro orgullo y vivos para Dios, no deberíamos responder. Pero aquí parece que hubo una respuesta pecaminosa al enseñoreamiento o posible enseñoreamiento de los líderes. Surgió una oferta, una reacción pecaminosa de orgullo. Policarpo, uno de los llamados padres de la iglesia, escribió a una congregación y hace referencia a este mismo asunto. Dice: de la misma manera también los jóvenes deben ser intachables en todo, sometiéndose a los obispos y diáconos como a Dios en Cristo. ¿Bien? Así que esto es un asunto que se dio en la iglesia primitiva y se sigue dando porque es un problema del corazón. Es el problema de personas que quieren postularse a posiciones de liderazgo por motivos equivocados. Así que es probable que todo lo que dicen los estudiosos del comportamiento humano tengan razón sobre las características de la juventud. Pero la Biblia habla de que el joven puede, con el poder de Cristo, vencer esta tendencia natural de orgullo. ¿Se acuerdan en 1 Juan? Os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes, que habéis vencido al diablo. O sea que hay un poder de parte de Dios por medio del Evangelio que hace que un joven pueda comportarse de forma antinatural. Bien, así que todos nuestros problemas de relaciones vienen por nuestro ego. Quiero compartir con ustedes una definición más práctica, teológica en sí, pero práctica sobre este asunto del orgullo. Quizás es la mejor definición que he leído y está en el libro de Humildad, la grandeza verdadera, de C.J. Mahaney. Dice: el orgullo tiene innumerables formas, pero solo tiene un fin: la autoglorificación. Ese es el motivo y la finalidad final del orgullo: robarle a Dios
de la gloria legítima y buscar la autoglorificación, contendiendo por la supremacía con Él. La persona orgullosa busca glorificarse a sí misma y no a Dios, intentando así, en efecto, privar a Dios de algo que solo Él es digno de recibir. Esta es la cita. ¿Se dan cuenta, no? Es una lucha contra la supremacía de Dios. Es grave. Lo que sucede es que es tan natural en nosotros que minimizamos su gravedad. Pero es muy grave. El orgullo destruye hogares, destruye matrimonios, amistades y destruye iglesias. Destruye relaciones ministeriales, cuerpos de ancianos, cuerpos de diáconos, ministerios. Es terrible. Es terrible. Y es por eso que hay tanto énfasis en la Biblia acerca de relaciones humildes. Entonces, una metáfora, la de vestirse. Vestirse. Y pienso que es cada mañana los cristianos debemos vestirnos físicamente y espiritualmente, pedirle a Dios esa vestidura de humildad. Esta expresión aquí, revestidos de humildad. Y el cuadro es muy ilustrativo, es de un esclavo colocándose la ropa para ir a trabajar. Esa es la expresión en su original, la idea es una ropa lista para trabajar, es colocarse ropa de fajina. El cuadro se ve claramente en Juan 13, cuando el mismo Señor toma esa postura de servidor para lavar los pies de sus discípulos. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y la mejor demostración de humildad es esa disposición a servir, que el mismo Señor lo ilustró para sus discípulos y también para nosotros. Muy bien, algunos síntomas de la falta de humildad que vuelvo a repetir, no lo vemos como algo tan grave y por lo tanto, ¿qué hacemos? No nos arrepentimos. Porque si no consideramos que es algo grave, no nos arrepentimos. Muchas personas justifican actitudes de orgullo diciendo yo soy así. Pero el yo soy así te aleja de la comunión con Dios. Porque lo hemos leído. Dios, ¿qué hace con los arrogantes? Los resiste. Por lo tanto, algunos síntomas. Espíritu crítico. Wow, yo lucho con eso. Conmigo mismo y con otros. Espíritu crítico. Perfeccionismo. Algunas personas piensan que esto es muy digno, pero el perfeccionismo tiene sus raíces en el orgullo. Autosuficiencia. Inclusive algunos se jactan de ser tan seguros en sí mismos. Autosuficiencia, verborragia, personas que se deleitan de escuchar su propia elocuencia. Verborragia, cuando no dialogamos, simplemente hacemos monólogos. Manipulación, sos una persona manipuladora, es orgullo. Victimizarte, cuando tomas una actitud de víctima, orgullo. Ingratitud. Timidez aguda. Mejor no decir nada porque si me equivoco van a pensar mal de mí. Entonces, ¿cuál es la raíz? El orgullo. No quiero que nadie piense mal de mí. Quiero comunicar que soy perfecto. Entonces, timidez aguda. Aislamiento. No me doy a conocer, no me relaciono para que no me conozcan y vean mis miserias. Entonces me aíslo y me protejo a mí mismo. Orgullo. Rencor. No estoy dispuesto a perdonar. Guardo amargura en mi corazón. ¿Cuál es el problema de raíz? El orgullo. Susceptibilidad. Cuando pienso que todo el mundo está hablando de mí. Si alguien se ríe en el salón, me doy vuelta porque pienso estar riendo de mí. Si alguien está hablando bajito, pienso están hablando de mí.
Yo soy el centro del universo. ¿Cuál es la raíz? El orgullo. Personas susceptibles, que reaccionan fácilmente, que se enojan fácilmente. ¿Cuál es la raíz? El orgullo. Y ahora llegamos a la razón finalmente para ser humildes. Cita Pedro Proverbios 3:34, en el versículo 5 dice, ¿por qué debo ser humilde? ¿Por qué debo vestirme de humildad? ¿Por qué debo resistir mi propia naturaleza orgullosa? Es muy claro, la respuesta está en Dios mismo. Porque Dios resiste a los soberbios. La razón para ser humilde es básicamente teológica. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con las personas orgullosas? ¿Qué hace Dios con las personas humildes? Lo dice claramente aquí. Y la palabra para el soberbio es resistencia activa. Gracias. Dios se opone. Dios es hostil al orgulloso. La idea ahí literalmente es Dios se para en contra. Te obstaculiza. Y el verbo indica todo el tiempo. Todo el tiempo esta persona arrogante, que quiere proyectarse, Dios lo detiene, boicotea su avance, lo boicotea literalmente. No permite que esa persona avance en sus proyectos egoístas. Y no necesariamente en aspectos terrenales, sino espirituales. Dios bloquea el acceso de esa persona. Dios no le permite crecer en su relación con él ni con los cristianos. La pregunta es, ¿puede alguien ser un creyente y ser un arrogante? Y yo le agregaría una palabra, un arrogante compulsivo, porque arrogantes somos todos. Solo que, como dice un pastor conocido, somos arrogantes en tratamiento. Y es un tratamiento bilateral. Dios trata con nosotros, pero nosotros decidimos voluntariamente que Dios trate con nuestro orgullo, porque sabemos que está mal, que es pecaminoso, y por lo tanto voluntariamente queremos cambiar. Pero la pregunta es, ¿puede alguien que es un arrogante compulsivo y que no ve ninguna necesidad de cambiar algo en su personalidad ser un cristiano? Y la respuesta es no. Alguien dijo, un cristiano orgulloso es tan contradictorio como decir un demonio humilde. No existe un demonio humilde y no existe un cristiano orgulloso. Ahora, orgulloso, y aclaro, estoy diciendo una persona que no ve ninguna necesidad de cambio, que se siente que es así como él es, arrogante y no siente ningún pesar por ese pecado. Bueno, eso es una contradicción con la misma esencia de la fe cristiana, porque la fe cristiana básicamente es seguir a Cristo, y Cristo es humilde. Él lo dijo, ¿no? Entonces, un creyente puede caer en actitudes arrogantes, claro, de hecho nos pasa todos los días, de las cuales nos arrepentimos. ¿Para qué? Para regresar a nuestra comunión con Dios. Actitudes arrogantes nos alejan de Dios, producen culpa, nos alejan de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, y la única forma es volver al Señor en arrepentimiento. Pero si no encuentro la necesidad de arrepentirme, entonces debería cuestionar mi propia relación con Cristo, mi cristianismo, mi fe. El predicador inglés Spurgeon dijo, de todas las criaturas en el mundo, el cristiano es el último ser que debería sucumbir al orgullo. Y no obstante,
contamos con la triste evidencia, tanto de la historia como de nuestra propia observación, y peor aún, también de nuestra propia experiencia personal, que los cristianos están expuestos a la altivez para su propia vergüenza. Pero alguien que está en Cristo no puede manifestar una personalidad controlada por su orgullo. Esto lo digo yo, Spurgeon terminó la cita anterior. Una personalidad controlada por el orgullo como algo normal y cotidiano nos lleva a pensar si realmente hay salvación en esa persona. El versículo es muy claro: Dios resiste a los soberbios. Por esa razón el llamado a la salvación es un llamado a venir. ¿En qué condición? Humildemente a Cristo como Salvador y Señor. Nadie puede venir al Salvador a la misma altura. La salvación se recibe cuando yo vengo en humildad, en humillación, porque Él es el Señor y yo soy el pecador arrepentido. Entonces contemplamos la cruz, contemplamos nuestros pecados en la vida de Cristo, vemos el juicio de Dios sobre el hombre, sobre ese hombre que es Dios y que ese hombre está tomando mi lugar, y no puedo venir en mi arrogancia. Vengo quebrantado, viendo mi pecado allí siendo pagado por otro, y ese otro es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y eso me quebranta el corazón. Ante su cruz, el pecador se quebranta, se arrepiente, es perdonado y llega a ser un cristiano y camina el resto de sus días en esa condición. Eso es cristianismo. Vengo en arrepentimiento, en humillación a Cristo y continúo en esa misma actitud el resto de mi historia aquí en la tierra. Por lo tanto, nadie llegará a Él si no tiene esta actitud de humillarse bajo su autoridad. Mateo 18, 16, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no si lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, de los que vienen como estos niños, sin ningún drama, con sencillez, con humildad, así como estos niños vienen a mí, sin prejuicios, de la misma forma, todos deben venir a mí para entrar en el reino de Dios. Pero nuestro versículo dice, finalmente, da gracia a los humildes. Y esto es maravilloso. Es la gracia especial de Dios, sobreabundante, paternal. ¿Y cuándo es que llega? Llega de parte de Dios cuando nos humillamos. Cuando somos humildes, Dios nos bendice. Y esto es precioso. Porque el que se enaltece, Mateo 23, 12, será humillado. Pero el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Conclusión. Cito un escrito de John Stott. Dice: cada vez que miramos la cruz, Cristo parece estar diciéndonos: yo estoy aquí por ti. Es tu pecado el que estoy llevando, tu maldición la que estoy sufriendo, tu deuda la que estoy pagando, tu muerte la que estoy muriendo. Nada en la historia o en el universo nos reduce como la cruz. Es allí, a los pies de la cruz, que nos reducimos a nuestro verdadero tamaño. ¿Quién puede estar orgulloso frente a la cruz? Si el mismo Hijo de Dios, el más grande de los grandes, el infinitamente grande que es Dios mismo, el que se hizo pequeño como nosotros, se hizo hombre, y llegó a descender, como dice Filipenses, y muerte de cruz. Si Él se hizo tan pequeño por nosotros, ¿cómo yo todavía puedo estar erguido frente a esa cruz? Esa es la idea aquí. Dios está exhortando no solo a los pastores, a los futuros pastores, sino a toda la iglesia a recibir esa gracia de Dios en relaciones humildes desde el corazón
para que la gracia de Dios abunde y abunde y abunde en su iglesia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el apóstol Pedro. Señor, sabemos por la historia no bíblica que Él dio su vida por ti. Él, su esposa, vieron el privilegio de morir por ti. A ese grado de compromiso, Señor. Padre, ayúdanos a poder dar nuestra vida por nuestro amado Salvador, en respuesta a tanta gracia, Señor, a tanto amor, y ayúdanos a conducirnos humildemente dentro de la casa de Dios, de tu casa. Oramos en Cristo Jesús. Amén.